Ya estamos. Estamos, doctor. Sí, sí. Lo que pasa es que simultáneamente estoy contestando WhatsApp del centro. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es la última actividad de este ciclo tan interesante sobre género y Jessica Melgarí va a ser la presentadora de todos los expositores y de la mecánica del evento. Simplemente quería disculparme porque estamos con múltiples actividades simultáneas y estaba atendiendo otras, pero aproveché este hueco temporal que nos da la diferencia de horarios entre una y otra actividad para saludarlos, felicitarles, y bueno, esperemos que haya más actividades de este tipo. Saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Como autoridad del Centro de Formación Judicial, agradecerte muchísimo este espacio que, bueno, junto a Andrea nos han brindado con mucha generosidad, con una organización impecable, ayudando también en la convocatoria, y realmente es un placer poder trabajar de esta manera, tener estos espacios para formarnos, para capacitarnos y, como decíamos, para seguir reflexionando. Hoy tenemos, bueno, el último encuentro, me animo a decir, de este ciclo, porque ya en los talleres de la semana pasada y la anterior empezaron incluso a salir nuevas temáticas, nuevas preguntas, así que estamos trabajando para generar nuevos ciclos de talleres sobre otros temas. Pero bueno, en este tenemos un panel de lujo. Nos sigue acompañando Violeta Alegre, la docente estable de estos talleres, que bueno, hemos podido aprender muchísimo junto a ella, así que le agradecemos que siga estando aquí presente. Y hoy también nos acompaña Gabriela Mancilla. Gabriela es la presidenta de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, y autora de muchísimos libros, Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres, sus títulos, que ya ella nos contará todo lo que significa este recorrido. Pero bueno, antes de darle la palabra a Violeta y a Gabriela, que son quienes hoy nos van a seguir ilustrando y ayudando a reflexionar y a pensar, le vamos a agradecer muchísimo la presencia tanto a Diana Mafía como a Ana Salvatelli. Diana, a cargo del Observatorio de Género, siempre ha acompañado a la Dirección de Cooperación y Gestión en cada uno de los pedidos más formales y más amplios, como estos espacios de formación y capacitación, como en las pequeñísimas dudas. Compartimos oficina y nos acercamos y le decimos, Diana, ¿cómo mencionamos esto? ¿De qué manera trabajamos sobre este tema? Y realmente ha sido muy generosa en el trabajo conjunto para cada uno y cada uno de los voluntarios y voluntarias que tiene el programa de acceso comunitario a la justicia cuando se acerca a los barrios. Y Ana Salvatelli, que además de ser consejera del Consejo de la Magistratura y tener la responsabilidad del Centro de Justicia de la Mujer hoy a cargo, realmente es una, me animo a decir, una compañera de trabajo que durante muchos años ha sido una persona muy comprometida con todas estas temáticas, muy profesional y de una calidad humana excepcional. Así que por eso me animo a decir que este panel de hoy es de lujo en lo profesional y en la calidad humana. También, por suerte, está Malú Moreno, que nos va a ayudar también en la organización de las preguntas y del debate. Así que, bueno, agradecerles muchísimo el tiempo, la disponibilidad, la cabeza, el cuerpo, el corazón que están poniendo para este taller. Y, bueno, darle la palabra primero a Diana para que nos brinde unas palabras y luego a Ana, para después dar comienzo al taller. Recuerden que el chat va a estar en forma permanentemente abierta para que ustedes acerquen sus preguntas y sus dudas, y las vamos a ir respondiendo a lo largo de esta jornada. Bueno, muchísimas gracias, Diana. Gracias, Jessica. Bueno, por supuesto, agradecer la oportunidad del trabajo conjunto. Extrañamos un poco los días de oficina compartida. Hoy todo es virtual, ya hace muchos meses. Esperemos tener en otra oportunidad la posibilidad de encuentros físicos, como hemos tenido varias capacitaciones en común, internas y externas, no solo, incluso dentro de los propios equipos, y leer cosas en común siempre nos fortalece. El trabajo transversal con áreas de la justicia
nos da también una posibilidad de transferencia muy importante. La gente que está participando de este taller, que al principio era pensado como algo pequeño para voluntarios y voluntarias, y que luego se fue ampliando, gracias al Centro de Formación Judicial, y teniendo esta posibilidad virtual de hacerlo, por supuesto, mucho más extenso. Violeta es la responsable de la Oficina de Género y Diversidad Sexual dentro del Observatorio de Estudios de Género. Allí hay una oficina de diversidad de género y orientación sexual donde está Violeta, de modo que es el trabajo cotidiano de ella poder capacitar en estos temas. También hemos tenido solo oportunidades virtuales, porque cuando ella entró ya inmediatamente llegó la pandemia y nos dificultó las relaciones más personales, pero bueno, son recursos humanos con los que contamos dentro de la justicia. Sé que los temas que se van profundizando traen otros temas, y esto es lo más interesante para poder avanzar, que cuando evaluemos este curso veamos cuáles son las necesidades y los intereses. Y quiero muy especialmente darle un agradecimiento a Gabriela Mancilla. Gabriela es una persona extraordinaria, que ha ido creciendo en una experiencia que elaboró con sabiduría, pero sobre todo con amor. Probablemente solo la sabiduría no la habría llevado a poder acompañar como acompañó la identidad de género de su hija Luana y la de su hijo, tener esa apertura amorosa para darse cuenta que muchas veces la discriminación daña, duele, que los que nos parecen palabras expertas, como la palabra de los psiquiatras, la palabra de los médicos, la palabra de las directoras de escuela y los maestros y maestras, a veces no son las palabras expertas porque falta esa percepción amorosa, esa empatía para darse cuenta si algo está yendo por el buen camino. Y además ha tenido la generosidad de testimoniar esta evolución y este conocimiento que ha ido adquiriendo en este texto Yo Nena, Yo Princesa, que es como una especie de diario de una madre, primero desde la perplejidad y luego desde la sabiduría y el testimonio de la construcción de identidad de quien fue la persona más pequeña del mundo en obtener su cambio de identidad. Y finalmente, el segundo libro, que es ya una generosidad mayor, que trasciende su propia hija, su propio hijo, su propio núcleo familiar, para contactar con otras familias que han sufrido esos aislamientos, esos desconocimientos, esa falta de percepción desde la autoridad pública, muchas veces por falta de formación y por desconocimiento de cuáles son realidades que empiezan a aflorar en la escuela, a aflorar en el registro civil, a aflorar en la justicia, ir construyendo esa sensibilidad, ese conocimiento amoroso. Me parece que es parte de lo que vamos a tener presente hoy, y me parece realmente extraordinario poder tenerlo, así que muchas, pero muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos hoy. Bueno, gracias, Diana, y gracias de nuevo por acercar la invitación de Gabriela, que viene de tu mano y de la de tu equipo, así que gracias por esto. Bueno, Ana, nos encantaría que nos pudieras acompañar con algunas palabras, más allá de que sabemos que vas a estar durante el taller. Te mostraste muy interesada cuando comenzamos a hablar de esto, así que bueno, te doy la palabra para que podamos escucharte. Bueno, hola, saludo a todas, a todos, a todes. Siempre lo primero es agradecer la invitación. Jessy, tenemos ya una relación de muchos años, de muchísimo respeto, de trabajo juntas. Siempre que PACJU, con Jessy a cargo del programa de acceso a la justicia, hace una propuesta de trabajo, es completa, es profunda, es comprometida, y no para de trabajar en ese sentido. Creo que eso siempre es algo para destacar en este contexto. Somos nada menos, trabajamos todos en el Poder Judicial de la ciudad, y eso es muy destacable. Y bueno, y tender puentes en este sentido en distintas áreas. Diana es nuestra autoridad en estas materias, la queremos, recurrimos a ella todo el tiempo para saber cómo ubicarnos en el conocimiento, para contar con las mejores profesionales. Acá está Violeta. Estaba escuchando el encuentro que habían tenido en el primer taller para justamente meterme en el tema y poder participar hoy con ustedes, y escuchaba la clase de Violeta con esa claridad, con esa serenidad. Está bueno aprender así. Bueno, Aluminé, que está siempre con nosotros en las actividades, y aparece el centro de formación con Eduardo, con Andrea en esta ocasión, que bueno, siempre están acompañando las actividades de capacitación. Así que es un agradecimiento
a ustedes por permitirme compartir el espacio. La verdad es que, como vos mencionabas, me toca, además de ser consejera, ser titular del Centro de Justicia de la Mujer, con ese nombre que nos ha quedado tan corto, porque no comprende género en su extensión, y es algo que tenemos que modificar. Desde ese lugar al que se sumó Florencia Guimaraes, que está invitada aquí y que trabaja conmigo en el centro, diseñamos un programa vinculado justamente al acceso a derechos, travesti trans, y ella es nuestra referente. Y cuando algunos me preguntan, bueno, ¿por qué Florencia? ¿Por qué en este contexto? ¿Por qué ese programa? Porque creo que, bueno, tenemos que aceptar el desafío desde la justicia de construir ese recorrido que se demanda para llegar al género en toda su extensión, a los géneros, y poder comprender en el acceso a la justicia a todos, a todes, efectivamente. Y me parece que el punto de partida de esa sensibilización siempre es desde la situación de quien lo atraviesa también, ¿no? Desde quien tuvo que poner el cuerpo, su conocimiento, justamente crecer muchas veces ante la adversidad, ante la discriminación, y en ese sentido me parece que Florencia sea nuestra referente desde el trabajo directo del centro, alguien que llega a nosotros a través también de Diana, es una forma de visibilizar eso, ¿no? Y justamente recurrí a ella para decirme, Flor, ¿qué material tenemos de infancias trans? ¿Por dónde poder empezar a escribir? Y obviamente llega con Gabriela Mancilla, con su asociación Infancias Libres, así que de golpe vi todo conectado, y leía el informe que produjo su asociación del año pasado, y en esa parte de las que obviamente me parece, yo te escuchaba, Jessy, en el primer encuentro, hablar de esta cosa de desarmarnos y volver a pensar, de parar y reflexionar sobre estos temas, ver desde dónde posicionarnos y ver desde dónde podemos contribuir. Escuchaba a Diana decir en ese primer encuentro que la ley ya está, las convenciones ya están, y nosotros como funcionarios públicos, en este caso del Poder Judicial, las obligaciones son obligaciones, digamos, no tenemos que hacer un recorrido de reconocimiento de derechos ya en un marco normativo, sino de hacerlos verdaderamente operativos. Tenemos que contribuir desde el lugar en el que estamos a la realización de esos derechos, porque en las normas ya están consagrados. Entonces el desafío es modificar realidades existentes, justamente cesar en los niveles de violencia, discriminación, y bueno, de ese informe surgen un montón de datos. Esta idea de que la autopercepción se da a muy temprana edad. Yo veía en esos índices como entre los 6 y los 11 años, y el diferente recorrido que se hace en la feminidad trans o en la masculinidad trans, me parecía muy interesante cómo está allí con mucha sencillez relatado. Y en las reflexiones nos aportan, dice, es necesario realizar un profundo ejercicio de inmersión y autorreflexión para poder divisar cómo estas categorías operan en nuestra propia forma de ver, ser y estar en el mundo que habitamos. Creo que el desafío nuestro desde la justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es donde nos toca trabajar, es justamente hacernos cargo de esa reflexión y ver desde dónde podemos aportar, y en ese recorrido creo que la formación es por lo menos un buen lugar de inicio, ¿no? Que sea transversal, que llegue a todos y lograr conmover la sensibilidad de las personas para abrir la cabeza y justamente hacer propios temas que son ajenos, pero para poder empatizar, si ese fuera el caso. Así que bueno, celebro que estemos aquí, voy a estar atenta al desarrollo de este último encuentro, y nuevamente agradezco un montón por permitirme participar, y sumo a Flor como parte del Centro de Justicia para juntas acompañar a ustedes en esta actividad tan exitosa, por cierto. Muchas gracias, Jessy, como siempre. Bueno, gracias por estar y por comprometerte. Sobre todo lo pensaba en esta idea inicial que habíamos tenido con Diana de acercar información para capacitar, para formar al equipo de voluntarias y voluntarias del programa Acceso Comunitario a la Justicia, que hoy, por suerte, tiene más invitados y más invitadas en este taller. Pero el origen tenía que ver con qué pasa con
quienes trabajamos a diario en el Poder Judicial y no sabemos, y no conocemos, y no hemos aprendido, y no nos lo ha enseñado ni la facultad ni nuestro trabajo. Pero es una realidad con la que necesitamos convivir porque está alrededor nuestro, porque es parte de nosotras, de nosotres, porque tenemos que hacer el cambio para que deje de ser un tema y sea parte de la realidad cotidiana de nuestro trabajo. Entonces, en ese sentido, lo primero que nosotras percibimos desde el PACJU fue: tenemos que sentarnos a estudiar sobre este tema, y para sentarnos a estudiar, qué mejor que quienes han atravesado por esta realidad para que nos enseñen, para que nos iluminen y para que podamos justamente en esto que decíamos, no solo cambiar lógicas de pensamiento, sino sobre todo prácticas de acción al interior del Poder Judicial. Así que en ese sentido le voy a dar la palabra a Violeta, que nos va a ayudar a retomar algunos de los conceptos que estuvimos viendo en los talleres anteriores, para después sí en este taller sumergirnos profundamente en las enseñanzas y experiencias de vida que Gabriela nos va a acercar. Violeta. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las palabras de Ana, de Diana. La verdad que estoy muy contenta por este tercer encuentro. Contar un poquito que en el primer encuentro tocamos algunas temáticas, más que nada de conceptos, de lo que es el género, estereotipos de género, la heteronorma. En el segundo encuentro abordamos ya más las temáticas de diversidad sexual, las siglas LGBT, orientación sexual, la diferencia entre orientación sexual e identidad de género. Abordamos un poquito también la ley de identidad de género. Y bueno, y hoy en este tercer encuentro, como bien decía Jessica, tenemos el lujo de tener a Gaby Mancilla, que, bueno, la quiero muchísimo, aparte lo tengo que decir, porque es como una mamá de todas las trabas y travestis y trans de acá, porque en realidad también nos identifica un reconocimiento afectivo de una madre que quizá todas quisimos tener y no tuvimos la oportunidad. Entonces, traer la voz de Gaby es un abrazo. Aparte de que tengo que decirlo, Gaby, yo soy una de las madrinas de la asociación, junto a Susi Jock y Marlene Guayar, cosa que me llena de orgullo también. Y bueno, agradecerte también por esos reconocimientos. Y nos parece muy hermoso estar ocupando, está la compañera también Florencia Guimaraes, que hoy está ocupando un espacio también en la justicia, y que justamente tiene que ver no con la incorporación de nuestras identidades, tiene que ver con el reconocimiento de nuestras trayectorias y nuestros saberes. Y acá lo que tenemos es compañeras que están legitimando esos saberes. Entonces, me parece que eso es realmente transformador y una apuesta que seguramente también debe dar sus problemas internos, pero que están estas compañeras con sus trayectorias inmensas y herramientas para fundamentar nuestras incorporaciones y legitimar nuestros saberes, así que eso me parece una cuestión a destacar realmente, así que gracias a todas. Bueno, sin más, bueno, le vamos a dar la palabra a Gaby, y yo voy a disparar con una pregunta inicial que tiene que ver con justamente por qué es importante, Gaby, hablar de infancias y adolescencias trans. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a todas, a todos. Gracias por la bienvenida. La verdad es que es muy importante no solo estar en este espacio para poder llevar la voz, ¿no?, de toda esta lucha, sino encontrarme con personas que han sido muy importantes en todo este recorrido, todo el apoyo que hemos recibido de Diana Mafías. Te agradezco enormemente todo el apoyo que hemos recibido de vos, Diana, a lo largo de todo este recorrido en la lucha de Luana. A vos, Viole, que sabes que te quiero un montón, que es muy importante estar acá hoy con vos, y con Florencia Guimaraes, por supuesto, que estamos sumamente hermanadas en la causa, en la lucha, trabajando codo a codo acá en el conurbano, lo que es una realidad totalmente diferente, ¿no?, es lo que es Capital Federal y todo eso a lo largo de todo el país. Entonces, saber que hoy ustedes están en ese lugar también de legitimidad, del conocimiento que vos decías, Viole, no solo es importante para la lucha, para la causa,
sino remarcar que es importante para las generaciones de estas niñeces travestis y trans que vienen hoy, que les van a ver y que necesitan verles, y que necesitan que ustedes, tanto vos, Violeta, como Florencia, en los puestos, en los lugares donde están, puedan plasmar todo lo que realmente se necesita. No hay otra voz autorizada para pensar, por ejemplo, en niñeces y adolescencias travestis y trans, que ustedes que son personas trans y travestis. O sea, y que nuestras niñeces puedan verse reflejadas, identificadas y decir, bueno, quizás yo también esté mañana, mirá, Violeta tiene ese puesto, Florencia está trabajando ahí, ver, por ejemplo, a las compañeras que están, no sé, en los medios periodísticos también. Es esto, necesitamos, no que se les incluya, sino esa equidad de igualdad de oportunidades y que se empiecen a ver las caras, que se empiecen a respetar los pensamientos, que se empiece a respetar el trabajo y pensar desde el lugar, desde la experiencia. Nadie va a saber qué van a necesitar las niñeces, travestis y trans si no hay una persona trans o travesti para pensarla. Porque hasta ahora también hay que reconocer que no se las han pensado, que han quedado por fuera de todo proyecto político, han quedado por fuera de la agenda emocional, como dice Marlene Guayar, de la sociedad. Entonces, celebro profundamente este espacio, agradezco la oportunidad que hayan pensado en mí para este momento. Y otra cosa que me pareció muy importante que decías vos, Jessica, que obviamente que todo esto sirve para este trabajo, para traer a la realidad al trabajo que ustedes hacen. Pero yo redoblo esa reflexión, porque me parece que más allá de necesitar toda esta información para el trabajo que ustedes hacen, que es importantísimo, es importante para sus vidas también. Es importante porque quizás ustedes sean mañana mamás y papás de niñeces travestis y trans, o quizás sus hijos y sus hijas tengan que relacionarse con la mía en algún momento, o con cualquier otra niña travesti, o con cualquier otro niño trans dentro de la escuela, enamorarse, poder relacionarse con esa corporalidad, nos tiene que atravesar de una manera mucho más humana, y después que nos atravesó de una manera muy humana, realmente ahí llevarlo a la práctica, al trabajo, a nuestra responsabilidad, a nuestra profesión, pero primero nos tiene que pasar por el cuerpo. Primero tenemos que desear a estas infancias y adolescencias travestis y trans. Tenemos que perderles el miedo, tenemos que sacar nuestro morbo, bien hablado, bien dicho, ¿no? No es morbo algo malo, ese morbo que nos genera como es su corporalidad, qué será, qué le pasa, y preguntarnos qué nos pasa a nosotros como personas, con estas niñeces travestis y trans, con estas niñas que tienen pene, con estos niños que tienen vulva, con estas corporalidades que no están en ningún lugar. Por eso es sumamente importante, acá voy a la respuesta, o por lo menos a mi reflexión sobre la pregunta que me hiciste, Violeta. Yo creo que más allá, les repito, de lo que tenga que ver con todo el Poder Judicial, con la puesta de todo el conocimiento, lo que se va a transmitir, cómo se van a formar, qué importante que es para una nueva humanidad. Qué importante es resaltar lo que decía Diana Mafía, el amor que le falta a la humanidad, esta lucha que ha sido reconocida a nivel mundial, que tiene que ver con el DNI de Luana, no tiene más que ver con el amor que le ha faltado a esta sociedad para poder abrazar a todo el colectivo travesti trans. Luanita no ha dejado de ser una trabita más, pero acá hay una diferencia enorme en esta historia, es el amor de la familia, el amor que le faltó al mundo, el tener y haber nacido en un contexto donde todo el colectivo travesti trans impulsó una ley como es la ley de identidad de género y que benefició a esto, a las generaciones que venían después. Anita vino después a recibir ese reconocimiento desde el Estado en su DNI, pero vino a decirles qué van a hacer ahora conmigo, porque soy una niña que tengo solamente 6 años de edad y que voy a ir a la escuela y que me voy a relacionar con otras niñeces y que tengo un futuro por delante y que por más que las leyes existan, bueno, van a caer en letra muerta si no tenemos conciencia de que qué tenemos
que hacer, cómo se van a aplicar. Y para aplicar una ley, como por ejemplo la Ley de Identidad de Género, si no tenemos la deconstrucción en base a la información y a repreguntarnos un montón de cosas que nunca nos hemos preguntado, como por ejemplo, ¿quiénes somos? ¿Por qué me llamo Gabriela? ¿Quién me puso ese nombre? ¿Por qué respondo a ese nombre, a los estereotipos? ¿Qué obediente he sido a lo largo de toda mi vida para llamarme, ¿no?, como otra persona quiso nombrarme y no como yo realmente quiero, por ejemplo? Tiene que ver con eso, con empezar a hacerse un montón de preguntas, revisarnos, es lo más difícil, no poner el ojo en aquello que desconozco, sino empezar por mí. Es importante porque para poder acompañar a una niñez travesti trans o a todas las niñeces, tenemos que tener resuelta nuestra propia niñez. Las personas adultas que hemos nacido en este mundo heteronormado, patriarcal, machista, colonialista, y que hoy nos empieza a sacudir todo esto. ¿Por qué? Porque vienen niñeces a decirnos que todo lo que hemos sostenido a lo largo de la historia es un fracaso, y que no ha servido más que para expulsar, maltratar, condenar, violentar, excluir, y hoy tenemos una nueva generación que gracias a todo ese contexto de la lucha del colectivo travesti trans, de la obtención de la Ley de Identidad de Género, y gracias a eso el DNI de Luana, tenemos un punto de inflexión en la historia que viene a sacudir todas las bases para decir: lo que creíamos que era la identidad no lo es, lo que creíamos que este mundo binario nos venía a presentar ha fracasado, ¿dónde vamos a pararnos? ¿Desde qué lugar? ¿Cómo vamos a acompañar? Y resulta que era una sola experiencia y terminaron siendo más de 300, 400, 500, 1000 niñeces travestis y trans que hoy están reclamando lo que les corresponde. Entonces, bueno, como Estado, que obviamente es el gran ausente en toda esta historia siempre, y lo sabemos, no alcanzan las voluntades, sino que realmente hay decisiones que hay que empezar a tomar con conocimiento, con responsabilidad y de manera urgente. Bueno, esto es fenomenal, esto es genial, es empezar por lo menos a instalar el tema. Hemos logrado después de muchísimo tiempo ponerlo en agenda política, y hemos logrado, después de tanta militancia y de exigencia, por ejemplo, hoy estar acá, ¿no? Y poder hablarlo, poder contextualizar y decir de manera urgente cuál es la responsabilidad del Estado, de todas sus instituciones y de la formación que nos falta, que les falta, y qué es lo que vamos a exigir desde la educación para que esto empiece a cambiar. No hace falta que, hay dos compañeras acá, travestis trans, que no hace falta que les diga la expectativa de vida de 35 años. Y una cosa es, ustedes compañeras, ¿qué pueden sentir ante esto? Que no me puedo ni siquiera imaginar, pero yo lo puedo decir desde el lado de mamá, y saber que haga lo que haga a lo largo de toda mi vida, con todas mis fuerzas, dejando mi vida de lado, esa expectativa de vida de 35 años, a mí no me deja dormir, porque pareciera que mi hija tiene los días contados. Entonces, no corresponde solamente a una mamá hacer toda esta lucha, sino que colectivizarla, y que cada gente dentro del Estado, que tiene la obligación, como decían las compañeras al principio, de hacerlo, empiecen a hacerlo de una buena vez y de manera urgente. Es importantísimo empezar a hablar de esto, para tener no solo otra clase de futuro para las niñeces travestis y trans, sino para toda la sociedad, para estas niñeces que comparten, estas niñeces cisgénero que comparten el aula, el día a día con nuestros hijos. De ahí vamos a poder tener una nueva sociedad y una nueva humanidad. Gracias, Gaby. ¿Nos querés contar un poquito del proceso de colectivización de esta lucha? Digo, más allá de que obviamente hay todo un proceso que te tocó vivir, ¿cómo fue colectivizar esa lucha, encontrarte con otras familias? Porque fue la primera organización y
calculo que debe haber costado mucho también. ¿Cómo lograste hoy por hoy que Infancias Libres tenga también nucleadas tantas familias? ¿Cómo expandiste esa voz, esa amorosidad? Mira, en primera instancia, yo creo que ni siquiera me di cuenta que iba a militar o me di cuenta de todo lo que nos estaba pasando. Creo que hoy, después de tantos años, ya se cumplieron, el 9 de octubre se cumplieron 7 años del DNI de Luana. O sea, es tremendo en la vida de una niña que si hoy tiene 13, hace 7 años, o sea, es más de la 3/4 parte de su vida que tiene que ver con este reconocimiento, ¿no? Y lo fuimos haciendo sin darnos cuenta. Yo creo que la necesidad de esto, de la urgencia, la preocupación, la desesperación. A mí no me movió otra cosa que no fuese la desesperación por salvarle la vida a Luana, porque también hay que tomar conciencia de esto, ¿no? Que no es una exageración, no, es salvarle la vida, el modificar, el tener realmente la decisión de tener otra clase de educación, de exigir otra clase de educación también, ¿no? Otra clase de formación, obligarnos a pensar que nuestro accionar va a coartar la libertad y los derechos y la vida de otras personas. Nosotras no nos dimos ni siquiera cuenta, yo creo que fuimos caminando y fuimos exigiendo a medida que lo necesitábamos. El DNI de Luana, que se lo dieron en el año 2013, lo empezamos a pedir en el año 2012, hace 8 años atrás, pero no porque si no tenía DNI, Luana no era Luana, no podía ir al médico. Entonces, teniendo esa ausencia de riesgo de su salud por no ser atendida por un pediatra o en una guardia, llevó a pedir el DNI. Y no nos dimos cuenta de todo lo que fuimos haciendo. Y el ataque de los medios de comunicación y la reflexión y el dicho de cualquier persona llevó a que tuviese la necesidad de contarlo yo. Y al contarlo yo, para que no se distorsione la realidad y no dijeran cualquier cosa de nuestra vida, porque compañeras, ustedes saben que hasta me han tildado de esquizofrénica, de todo, por amar a mi hija. Y me llevó a escribir ese libro, Yo Nena, Yo Princesa, que ha recorrido el país, que hoy está también recorriendo otros países, ha llegado internacionalmente a lugares que ni siquiera había pensado. Empezaron a comunicarse un montón de familias conmigo. ¿Por qué? Por la ausencia de profesionales capacitados y capacitadas para acompañar estas experiencias, pasando por psicólogos, psicólogas, por docentes. Las familias desesperaban y veían en ese libro, o en esta experiencia, o en una entrevista, lo que les estaba pasando en su casa, y buscando, no encontraban en ningún lugar. ¿A dónde acudían? A esta mamá que había padecido toda esta experiencia, que la estaba contando. Yo creo que lo más importante de la experiencia de Lulú fue visibilizarla, ¿no? Mostrarla, salir a dar la cara y decir, estoy orgullosa de tener una hija trans, estoy orgullosa de que mi niña tenga esa genitalidad, y ese pene no la hace más que la Luanita que es mi hija y la amo. Y esa colectivización se fue dando, porque ni siquiera fue pensada, fue alojar la desesperación de otras familias que no encontraban respuesta alguna en ningún lugar, ni profesional alguna, sino más que en mí, que lo único que le podía decir era lo que Valeria Paván, la licenciada Valeria Paván de la comunidad homosexual argentina, a mí me dijo, dejala hacer. Y en ese dejala hacer, las familias entendieron que era la única manera, pero si no empezaban a revisarse, a deconstruirse, a bajar el nivel de prejuicios, todo lo que tenían infundado, todo lo que habían aprendido, había que desaprender para aprender en un tiempo récord, ya urgente, y abrazarse, porque en esa lucha lo más importante, lo hablaba hace muy poquitos días con mi mamá, encontrarte en otra mamá, por lo menos a mí, ¿no? Y que otro papá se encontrase en otro papá, pero en esa mirada, en esa misma desesperación, porque si no estaba sola, no había otra mamá que me dijera, yo estoy pasando lo mismo, en el mismo tiempo. Vinieron después, y cuando escribieron 5, escribieron 10,
escribieron 30, me escribieron 50, y cuando quise acordar, había acompañado a más de 300 familias porque no encontraban en ningún otro lugar lo que yo les podía decir. ¿Desde qué lugar? Desde el conocimiento básico, mínimo que tenía, porque lo fui creando también. Acá hay algo muy importante, lo teórico, lo que te da la academia es muy importante, pero el saber que te da la experiencia de haberlo vivido, por eso digo qué importante que estés vos, Violeta, qué importante que estés Florencia Guimaraes, porque el saber que te da, el vivirlo, no te lo va a dar nadie, no te lo va a dar ninguna academia, no te lo va a dar ningún libro. Y qué importante que ustedes ahora puedan empezar a volcar ese conocimiento en bibliografía, en contenido, para que se las pueda leer, para que se las pueda abrazar, para que se pueda entender en primera persona. Eso es invaluable, la verdad es que es increíble que esto se pueda colectivizar de esta manera. Y a la vez, estas niñeces tengan estas tías trabas, estas niñeces tengan estas tías trans, tíos trans, que se puedan ver reflejadas, que ya no tengan solamente un único modelo para poder ser, ¿no? O sea, Luanita me tenía a mí en esta feminidad, y a qué otra cosa, lo que presenta la cultura, las princesas. Pero hoy se puede identificar y decirme, yo voy a ser como mi tía Susy Shock. Y todas las niñeces empiezan a tener esa identificación, no con este mundo cisgénero heterosexual que está impuesto, empiezan a tener una identificación porque la lucha es colectiva. Y nos damos cuenta que si no es con todos, si la lucha no es colectiva, no es lucha, no hay individualismo. Invitar a las familias a que se piensen es una de las cosas más difíciles. Que hoy una mamá, un papá, una familia tenga una niña, un niño, un niño trans es una circunstancia, pero no significa que esa niñez sea alojada y acompañada de la manera que esa niñez necesita, sino que hoy todavía este mundo adultocéntrico sigue decidiendo, sigue violentando, sigue teniendo conductas abusivas constantemente contra una niñez que le viene a decir: no soy quien vos estabas esperando. Estas expectativas que se vuelcan, todo esto trabajamos en Infancias Libres, ¿no? Y eso genera crisis, eso genera dolor, eso genera abandonar mi privilegio, porque lo quiera o no, tengo un privilegio en comparación a la vida de Luana, ¿no? Porque a mí no se me ha cuestionado ni cómo me he vestido, ni con qué he jugado, no se ha cuestionado mi cuerpo, y yo me vi en un libro cuando transité toda mi etapa de la escuela. Mi hija no. Entonces, colectivizar la lucha también tiene que ver con cuestionar a la misma familia, y eso no es fácil a veces, y se dio de esta manera necesaria, urgente, y creo que ahí también está la demanda, el pedido de ayuda hacia el Estado y a todas sus instituciones, y la gran ausencia, obviamente. Totalmente. Aparte, más allá de eso, también cuando hablamos de personas travestis y trans, casi siempre se nos imagina adultas, ¿no? Como si fuese que esos lugares de expulsión no son entre los 8 y los 13 años de edad, y que te dan muy pocos destinos posibles, sin un abanico para poder aprovechar otras oportunidades, y ahí estamos hablando de infancias, donde hay todo un sistema también que abusa de esas infancias. Entonces, eso también es muy importante, porque más allá de lo que pone también en escena, me parece, esta lucha, Gaby, es justamente decir, no es solamente el mundo adulto, estamos hablando de infancias, y eso me parece que es muy, muy destacable. Gaby, y en todo este proceso también, en los 7 años ya de Luana y de su DNI, ¿ves cambios a nivel social? Y a mí me gustaría ver muchos más, pero no veo cambios a nivel social, sino veo cómo nosotros estamos impulsando y exigiendo esos cambios, que no es lo mismo.
Esto que vos decías que la expulsión es entre los 8 y los 13 años, hay que preguntarse por qué. Y nosotros nos hemos preguntado infinidad de veces por qué. Y porque en esta edad empieza la etapa prepuberal y es donde más se empiezan a notar los caracteres sexuales secundarios, o, por ejemplo, es donde más estas niñeces empiezan a no poder esconder quiénes son. Porque esto no es algo que se puede ir moldeando o que se puede ir armando o que se puede contener quién soy. Y es ahí donde genera más violencia por parte de todos los sectores. Esta estadística que nosotros hemos realizado, que es muy importante también destacar, pudimos registrar de las 300 familias que pasaron por Infancias Libres y que siguen pasando, porque no quiere decir que todas las familias entiendan cuál es el trabajo que hay que hacer, no quiere decir que todas las familias lo puedan sostener en el tiempo. Quizás se empieza a complicar la situación con el resto de los familiares, con la escuela, con, no sé si son familias religiosas, si están en escuelas religiosas sus hijos, el llevarles al médico, a la médica. Esto no se puede a veces sostener en el tiempo. Quizás acompañamos a familias durante 2 o 3 meses y después no las vemos más. Quizás hay familias que pasan por el espacio una sola vez y no las vemos más. El miedo, esto, lo adultocéntrico, no salimos de decidir por las niñeces y todavía no estamos escuchando lo que las niñeces necesitan. Estamos escuchando, tenemos la presión de saber que tenemos que hacer algo porque ya está instalado este tema. Ya no se puede decir que se desconoce, más allá de la ley de identidad de género, la militancia que hemos tenido desde Infancias Libres, ya no se puede desconocer. Y me siento obligada a no ser una mala mamá o a no ser un mal papá, pero no lo puedo sostener en el tiempo. Y sostenerlo en el tiempo no solo depende de las familias, sino depende de todo el contexto del Estado. O sea, no podés sostenerlo absolutamente en soledad. Y nuestra estadística sobre 100 familias que pudimos registrar da cuenta de que la manifestación de la identidad de las personas, especialmente, obviamente, ¿no?, de nuestras niñeces, travestis y trans, fue entre el año y los 5 años. O sea, esta disconformidad con el género asignado al nacer, en base a su genitalidad, las niñeces la empiezan a manifestar entre el año y los 5 años. Después viene la expulsión. Pero entre esa edad, ¿no?, entre la diferenciación, quién soy, me nombro y me diferencio de la otra edad, bueno, ahí está donde la familia tiene que escuchar. Pero ¿cómo va a escuchar esa familia si ha sido formada y educada dentro de este sistema binario y biologicista? Y cuando hablamos de este sistema biologicista nos referimos a que si una persona tiene pene, debe de ser varón. Y si una persona tiene vulva, además de ponerle aros, debe de ser mujer, ¿se entiende? Y más allá de nuestro trabajo, pensémonos nosotros, por lo menos quienes hoy estamos acá, ¿qué pasa cuando hay una persona gestando a otra persona? Lo primero que esta sociedad, que supuestamente ha avanzado, le va a preguntar, ¿y qué es? ¿Es nena o es nene? Y en realidad lo único que te están preguntando es, bueno, ¿pero qué tiene, pene o tiene vulva? Esta sociedad, por lo menos desde mi reflexión, yo voy a poder decir o ver el avance, o decir, esta sociedad está avanzando 7 años después, cuando se desee gestar a una niñez travesti trans, o que haya una persona gestando y le pregunten, ¿y qué va a hacer? Ojalá sea travesti. En lugar de decir, ojalá sea varón, ojalá sea mujer, porque es lo que yo quiero, lo que yo necesito. Volvemos otra vez, ¿no?, al núcleo del egoísmo, lo que yo quiero para mí. Que sea ese varón, que sea esa mujer, que sea libre, que sea trans, que esté en el deseo de quienes está gestando. Bueno, por ahora eso no sucede y no va a suceder. Entonces, que exista la ley de identidad de género, que exista el precedente a nivel mundial, que es el DNI de Luana, tan solo con 6 años de edad, y que si no me lo hubiesen negado, a Luana se lo hubiesen dado cuando tenía 5 años, porque fue cuando empezamos a tramitar el DNI. No significa que la sociedad empiece a cambiar la manera de mirar. Falta muchísimo. La expulsión es enorme, el índice de suicidios del 40%. La expectativa de vida se sostiene hace más de 13 años. Fue
a partir de la gesta del nombre propio, todo ese estudio que hicieron junto a Luana Berkins, era de 32 años, se sostiene en menos de 40 años, entre 32 y 35 años, una expectativa de vida que tenían las mujeres cisgénero en el año 1914. Pero ¿a quién le importa? ¿Por qué? Porque todavía se está tomando esa distancia en que tengo que hacerlo porque allá hay alguien que lo necesita y no me lo hago propio. ¿A qué me refiero? Vamos a ver qué le pasa a este colectivo de niñeces travestis y trans, pero no es mi hija, no es mi hijo, no se va a relacionar conmigo, yo no me voy a enamorar de una persona travesti trans, y esto no me está pasando a mí. Por eso a veces digo, ¿no? ¿Cuántas mamás y papás nos pueden estar escuchando? Me encantaría que piensen por un instante qué les pasaría realmente a ustedes si su hijo, su hija les dice, no soy lo que vos pensás, y empieza a intentar esta transición del género. Y si existe una transición, es porque hay una imposición previa, por un sistema y por la sociedad que sostiene ese sistema. Entonces, dejar de ver un objeto a estudiar y reconocer que el objeto de estudio somos nosotros. Yo creo que ahí está la diferencia que hablaba Diana Mafia al principio entre mis libros, por ejemplo, Yo Nena, Yo Princesa y Mariposas Libres. Hay 4 años de militancia entre un libro y otro, ¿no? Entre un contenido y el otro. En el primer libro yo lo único que me preguntaba era qué le pasaba a Luana. ¿Qué le pasa a esta nena? ¿Por qué? ¿Por qué Luana? ¿Por qué Luana? Y en el segundo libro, después de 4 años de transitar este camino junto a mi hija, me empecé a preguntar qué le pasa a la sociedad con mi hija, ¿no? A mí. Y ahí me di cuenta que a mi hija no le pasaba nada. Le está pasando a esta sociedad, le pasa a la educación, le pasa a los docentes, le pasa a los pediatras, le pasa a la señora de la verdulería, le pasa al señor farmacéutico. ¿Qué nos pasa a nosotros con esa genitalidad? Y ahí es donde aflora esta infancia no resuelta, estos prejuicios no resueltos, lo que nunca nos preguntamos, y nos va a costar hacer esa crisis para poder darnos cuenta que parte de todo este egoísmo, de esta violencia y de todo este genocidio travesti trans del que habla nuestra amadísima Marlene Guayar, somos responsables nosotros. ¿Por qué? Porque hicimos un montón de cosas para que el colectivo tenga esta expectativa de vida, o no hicimos nada directamente. O sea que por acción u omisión somos responsables y debemos de abandonar nuestro lugar de privilegio y empezar a pensar realmente qué nos está pasando con nosotros, a nosotros, qué nos pasa, qué me pasa a mí con esa corporalidad, y qué espero yo, qué le obligo, cómo presiono desde mi lugar de privilegio y cuánto tiempo me tomo, ¿no? En hacer todo esto. Porque en el mientras tanto, y mientras me formo, y mientras conozco, y mientras leo, y en el mientras, hay un montón de compañeras travestis y trans muertas. Hay un montón de travesticidios y transfemicidios sociales. Y estos transfemicidios y travesticidios sociales empiezan en el núcleo familiar, en la niñez, en este año y 5 años de manifestación, en esta reprimenda, en esta represión constante, en el vos no podés, vos no, vos sos varón, vos sos nena, te corto el pelo, te obligo a usar ropa, cuando seas más grande, todo lo que sobre las bases en la que hemos formado hasta nuestra propia identidad está el error, porque no tuvimos libertad. Entonces, ¿cómo vamos a entregarle libertad y acompañar responsable y políticamente a estas niñeces si ni siquiera puedo ver qué pasó con mi propia niñez? Yo no creo que la sociedad esté avanzando. Creo que estamos empujando de una manera colectiva, estamos empujando todo el colectivo travesti trans junto con estas niñeces travesti trans porque son parte de ese colectivo y estamos intentando que la sociedad se despierte y nos escuche. Yo creo que falta mucho todavía para el avance de la sociedad. Gracias, Gaby. Antes de generar el espacio para que tome la palabra también la compañera Florencia, bueno, un poco lo venís diciendo, pero
¿Qué mitos crees que hay que derribar? ¿Qué es lo más difícil para vos? Yo creo que lo hablo desde este lugar ahora, en hoy, que Luanita tiene 13 años y está en esta etapa preadolescente, la corporalidad, lo genital, cómo separarlo del género, cómo separarlo de la subjetividad, qué me va a pasar a mí frente a esta, ¿no? A esta corporalidad, porque hoy pareciera como que, yo voy a hablar, por ejemplo, del sistema de salud, lo que hoy está ofreciendo a las niñeces travestis y trans en este pleno desarrollo puberal. Lo que se está ofreciendo es bloquear la pubertad de las niñeces. Y cuando intentamos bloquear la pubertad, estamos tratando de convertir, entre comillas, transformar una corporalidad a qué. Bueno, se tiene que transformar y encajar en ese binario que ya existe y que las nenas se parezcan a las nenas y los niños se parezcan a los niños. ¿Qué quiero decir? Que no está ni siquiera habilitada la identidad trans como extrabinaria, la identidad travesti, esto que siempre decía Loana Berkins, ni varón ni mujer, soy travesti, soy Loana. Como dice Marlene Guayar, ni varón ni mujer, voy siendo travesti, por ahora voy siendo travesti. Esto que viene a romper la estructura binaria, y no está preparada la sociedad para esto. Entonces, la solución, entre comillas, porque supuestamente es un problema, el desarrollo puberal en una etapa muy conflictiva, que es la adolescencia, que para cualquier persona es conflictiva la adolescencia, imagínate para una niñez que se les dice constantemente que su cuerpo está mal, que está equivocado, que así no puede ser, no hay un deseo, no se pueden desear, no les van a desear y no pueden disfrutar y no pueden sentir placer por el cuerpo que tienen porque está mal, hay que corregirlo. Y en este corregirlo se instala, gracias a la presión de toda la sociedad con estos estereotipos, que seguramente vos ya estuviste hablando en el otro taller, los estereotipos de género, ¿no? Se instala la idea de que no se te tiene que notar que sos trans. Desde Infancias Libres estamos trabajando incansablemente con el orgullo de serlo, no con la vergüenza de serlo y de tener que disimularlo. ¿Por qué? Porque en el medio va no solo la psiquis de nuestras niñeces y adolescencias, sino que también va la salud. Los bloqueos de la pubertad que se aplican a menores de edad, no estoy hablando de personas adultas, sino de menores, es como que ya se acrecienta más el peligro, ¿no? Una cosa es una persona adulta que ya desarrolló y decide o no, que está en todo su derecho, y la ley también le asiste en modificar su corporalidad, que tiene todo su derecho, y es consciente de las consecuencias o no, porque así lo decide. Una cosa son las niñeces que empiezan a tener oferta, porque esto es así, empiezan a tener oferta de pediatras y de endocrinólogos y endocrinólogas, a pedido o no de la familia, lo ofertan directamente, los bloqueos de la pubertad entre los 9 y los 11 años para masculinidades trans, y entre los 12 años y los 14 para las feminidades travestis y trans. Y el peligro de todo esto, que yo hago un llamado, pero incansable al Ministerio de Salud, es pedir las consecuencias de esto, porque lo primero que te dicen es que tu hijo, tu hija se va a descalcificar. ¿Por qué? Porque afecta directamente no solo a la hormona del crecimiento, sino a todo el desarrollo que trae en la corporalidad. Y se empiezan a descalcificar, reduce 10 centímetros la estatura, puede dar cefaleas, náuseas, se detiene el crecimiento genital. Y ahí es donde empezás a pensar, ¿para quién? ¿Para qué? Yo creo que la perspectiva es la corporalidad libre, la construcción de la identidad libre, amar el cuerpo tal cual es porque no hay un cuerpo equivocado y porque en realidad lo que viene a interpelarnos, esta corporalidad e identidad travesti trans, es la libertad que nosotros no tenemos y no tuvimos. Y viene a decirte, desobedecer, atrévete a desobedecer, soy yo, y soy así, y así me amo, y así me van a amar, y así me respeto, y eso es lo que interpela, y eso es lo que incomoda al resto de la sociedad. O sea, yo creo que la mirada tiene que pasar por ese lugar de la corporalidad libre, que nuestras hijas, hijos e hijas se puedan encontrar en una lámina
que si deciden el día de mañana hacerse cualquier cosa en su cuerpo sea realmente porque lo deciden de manera libre y no porque está impuesto. Yo quiero que mi hija se vea en un libro, porque ese cuerpo que no se ve en un libro es el cuerpo que se mata, que se viola, que se expulsa, que no se ve y que se lo ubica en cualquier lugar de violencia, menos en los derechos que les corresponden. Y a esto se lo estamos exigiendo, por ejemplo, al Ministerio de Educación de la Nación. Gracias, Gaby. Bueno, invito a la compañera Flor, si quiere compartirnos algo también, o hacer alguna pregunta, lo que guste. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por este tan necesario conversatorio, por estas capacitaciones que son muy necesarias, no solamente para dentro del Poder Judicial, sino para toda la sociedad, ¿no? Y escuchar a Gaby siempre es un placer, nos llena de orgullo, es una compañera con quien trabajamos continuamente, con quien estamos y sabemos que estamos siempre abrazadas. También que después nos cuente un poquito, porque no solamente están estos dos libros, sino también el último, que es hermoso y que es maravilloso, donde también están y nos ha invitado a compañeras travestis a que podamos contar un poco de nuestras infancias, así que también se lo agradecemos. Y en línea de todo lo que venía hablando Gaby, que es tan importante y que duele, ¿no? Duele mucho, hay mucho dolor detrás de todo esto, porque no somos números, sino que somos vidas, somos historias, y somos vidas que son arrebatadas. Lo que llevamos del año y haciendo, ¿no? Como hacemos siempre, estas cuestiones muy precarias ante la ausencia del Estado muchas veces. Llevamos contabilizados 85 travesticidios solamente en el 2020. Ayer se suicidó o le quitaron la vida, ¿no? Y decidió suicidarse después de tanta tortura, de tanta humillación y todo lo que atraviesan muchos compañeros y compañeras trans, un chico, un varón trans de 18 años de San Martín, y esto es algo con lo que convivimos constantemente. Yo quería preguntar más que nada a Gaby, preguntarle, ella recién hablaba, ¿no? Y hablábamos específicamente también de la expulsión temprana del hogar. Recién cerraba esta parte hablando del Ministerio de Educación, la importancia o cómo considera o qué considera ella que necesitamos abordar desde la Ley de Educación Sexual Integral, que sabemos que es binaria y que desconoce muchas identidades, corporalidades, etc. Y también una pregunta que quiero hacerle a Gabriela, es en relación a estas infancias, y sobre todo mayoritariamente feminidades travestis y trans, que desde muy niñas, desde los 11, 12, 13, 14 años, somos prostituidas y terminamos en una esquina. Así que hacerle esas preguntas, ¿no? Primero, ¿cuál es su mirada con respecto a la Ley de Educación Sexual Integral tal cual la tenemos hoy? ¿Y cuál es su mirada con respecto a estas infancias que hemos sido y que siguen siendo y que son prostituidas? Gracias. Gracias, Flor. Placer estar acá con vos. Bueno, primero esto que vos decías de la bibliografía, tenemos nuestro trabajo autogestivo. Desde la Asociación Civil Infancias Libres hemos sacado el año pasado un cuadernillo que tiene que ver con esto, con colabore a la ampliación de la Ley de Educación Sexual Integral, que se llama Infancias Desobedientes, Cuerpos que Incomodan, y hace un mes, 2 meses atrás hemos sacado un libro que tiene que ver con los sueños de nuestras niñeces y adolescencias trans travestis, con sueños de compañeras trans, compañeros trans travestis también, y con el sueño de las familias. Se llama Las mariposas también sueñan, y el relato te lleva a darte cuenta que en realidad nosotros no soñamos con lo que sueña cualquier mamá o cualquier papá, o las niñeces no sueñan con cualquier sueño que tiene otra niñez. Soñamos con los derechos que a nuestras hijas les faltan, porque que una mamá, por ejemplo, hablo por mí que estoy yo acá, ¿no? Que
que yo tenga el sueño de que mi hija camine tranquila por la calle y que no la agredan, que no le griten puto, que no le digan puto disfrazado, que no le pregunten cuánto cobras, ¿no? Porque está instalado, ahora vamos a hablar esto que me preguntaste, Flor, está instalada en la sociedad la mirada que solamente la chica trans o travesti está para ser prostituida, que la amen, soñar que la amen, y que hay una parte del sueño que digo, y que la besen en una plaza, que la agarren de la mano y que se sientan orgullosos de caminar al lado del baño. O sea, los sueños de nuestras niñas, de las compañeras, compañeros trans y travestinos, y de las familias, simplemente anhelar derechos. No podemos estar soñando con derechos. Nuestras niñeces no pueden soñar con la muerte. Y esa es la realidad. Es un libro que impacta porque está cargado de la necesidad y de la urgencia. Y es muy triste decirlo, es como desnudarse para mostrarte toda nuestra sensibilidad y todos nuestros miedos. Esto que dice Flor de la Ley de Educación Sexual Integral, así como la tenemos hoy, y es un arma letal para nuestras niñeces y adolescentes. Vuelvo a repetir, no está contemplada no solo la identidad trans, travesti, es sumamente binaria, es extremadamente biologicista, no están los cuerpos de nuestras niñas, y es más, desde esta mirada, desde la Ley de Educación Sexual Integral, con las láminas que tiene en este momento, les están preguntando a nuestras niñeces con qué cuerpo se identifican, y te ponen el cuerpo del niño con pene y de la niña con vulva. Bueno, y tenés que identificarte con un cuerpo. ¿Con qué cuerpo te vas a identificar si tu cuerpo ahí no está? Y no solo no te identificás vos con ninguna corporalidad, como le pasa a nuestras niñas y niños, sino que el resto de los compañeritos y compañeritas empiezan a entender que ese cuerpo está equivocado y que está mal, porque si no está legitimado en un libro, no existe. Entonces cualquiera puede abusar de ese cuerpo, como ya pasó en muchas oportunidades con nuestras niñeces, lamentablemente hemos pasado por esas experiencias. Se le puede matar, se le puede golpear, se le puede hacer lo que quiera, inclusive no solo a sus compañeritos y compañeritas, les docentes, las personas adultas de adentro de la escuela que deben de proteger, cuidar, acompañar, son quienes violentan también esa corporalidad porque no está en ningún lado. Es de una reflexión enorme, y lo tenemos en esa estadística que la pueden descargar de manera gratuita, está en PDF, en la página de la Asociación Civil Infancias Libres en Facebook, esta que tenía a Agustina, o Ana, tu jefa, Flor. Ella nombraba esta estadística, se descarga gratuitamente del PDF de la asociación, y arroja unos datos tremendos. Nos hemos empezado a preguntar, ¿no? ¿Por qué dentro del espacio, por ejemplo, de Infancias Libres, de estas 300 familias que pasaron, tenemos 2 o 3, creo que hemos llegado a 5 feminidades adolescentes? En el grupo de adolescentes que está Luana, ¿no? Que ahora tiene 13 años. ¿Por qué no hay adolescentes travestis? ¿Por qué no hay niñas, feminidades travestis trans dentro del espacio? Y abundan las masculinidades trans dentro del espacio. ¿Y por qué? Dentro del espacio de niñeces, no de adolescentes, porque tenemos 4 espacios en Infancias Libres. Un espacio para niñas de entre 4 a 12 años, un espacio para adolescentes entre 12 y 17 años, un espacio para hermanos y hermanas cisgénero, y un espacio para las personas adultas, mamá, papá, ¿no? En el espacio de niñeces abundan las feminidades trans y travestis, y muy poquitos niñitos trans. Y en cambio, en el grupo de adolescentes es al revés. Observando, reflexionando, escuchando, nos empezamos a dar cuenta que, a ver cómo lo explico, estas niñas trans y travestis llaman tanto la atención de su familia. ¿Por qué? Porque supuestamente están consideradas varones afeminados, raros, maricones, aras. Entonces la familia se alerta inmediatamente y busca ayuda. ¿Por qué? Porque tienen un niño maricón, un niño raro. Y ahí entienden que no hay un niño maricón, sino que hay una identidad trans travesti, hay una feminidad trans ahí. Los varoncitos trans
están totalmente invisibilizados. ¿Por qué? Porque se considera que tienen una, entre comillas, que se me entienda, que es una niña medio machona, que no sabemos qué le pasa, pero mientras tanto ahí se queda. Se le tolera la ropa, se le tolera, no sé, la vestimenta, se le tolera. Entonces va quedando relegado. Hasta que ese niño puede decir, yo soy un niño, o yo me llamo, o yo me nombro. Pasa mucho tiempo, más que en las feminidades. O sea, todavía esta familia se alerta en base a estos estereotipos. Y cuando pasamos a adolescentes, es ahí donde estalla la pubertad y donde estos chicos, estos pibes pueden empezar a decir que están disconformes, lo que sienten, cuando empiezan a tener la menstruación, cuando empiezan a tener esto que está socialmente y que todavía está en la ESI, que es únicamente de la mujer, la menstruación solamente de la mujer. Entonces, el crecimiento de las mamas, toda esta disconformidad con el cuerpo está instalado. Entonces, como no hay lugar para el desarrollo de una masculinidad trans, es donde empiezan a aflorar más el pedido de ayuda para estos pibes trans. Pero ¿dónde están las trabitas? ¿Dónde están las niñas trans? ¿Dónde están las adolescentes trans? Han pasado por el espacio 5 en estos 3 años, pero si las cuento con onda. Y Lulú es esto, no encuentra una identificación, sino es en una traba o en una chica trans adulta, porque ¿dónde están esas trabitas? Que tampoco están con su familia. Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está la educación? Si esa trabita o esa supuesta feminidad que todavía no es leída por la escuela, deja de ir a la escuela. ¿Dónde están? Bueno, vamos a tener que ir a buscarlas y a rescatarlas y a sacarlas, como nunca lo hicimos del sistema prostituyente. Ese es el tema. Desde la revolución de las mariposas, a 10 años de la gesta del nombre propio, la Defensoría del Pueblo saca esta estadística que dice que más del 75% de las chicas trans travesti que hoy sobreviven de la prostitución siendo adultas, fueron arrojadas al sistema prostituyente siendo menores de edad. Entre los 13 años aproximadamente ya estaban siendo prostituidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar no solo a ver por qué la niña trans otra vez que está parada en esa esquina, sino que tenemos que empezar a denunciar a los pedófilos que consumen a esa niña travesti trans. Porque ¿qué pasa? Y esto lo he aprendido de vos, Florencia, en todas tus charlas, que siempre admiro tanto, todo el conocimiento que tenés desde tu experiencia y todo lo que me has transmitido, ¿no? No se preguntan qué hace una chica trans travesti con 13, 14 años en una esquina. La escuela no se lo pregunta, la familia no está, el Estado, los vecinos. A mí a veces digo, ¿y los vecinos y las vecinas? Y la ven ahí, la asocian, no la asocian a la travestia dentro de la escuela, pero sí la asocian en una esquina siendo prostituida. Y como dice nuestra compañera Sonia Sánchez, ese varón pedófilo, porque no es un cliente, es un pedófilo, es nuestro padre, lo dice nuestra compañera, ¿no? Y lo sostengo, y yo también lo comparto, es el cura confesor, es nuestro tío, es nuestro hermano, es nuestro marido que se va de putas y consume y explota y abusa sexualmente de una niña travesti trans. ¿Dónde están las nenas? No es que no existen. Y como dice Marlene Guayar, no han podido eliminarnos totalmente, dice Marlene, porque seguimos naciendo. Pero seguimos naciendo en hogares cisgénero heterosexuales que nos van a seguir expulsando de una u otra manera. Y la identificación, mirá, le pasa a Luana. Luana va a una escuela pública, empezó este año en una escuela pública, en la escuela secundaria en primer año, y es una escuela que tiene casi 2.000 alumnos y alumnas, estudiantes, no me gusta decir alumnos, tiene casi 2.000 estudiantes. Hay una adolescente trans que también va a la escuela de Luana, que nos vinieron a pedir ayuda a la familia y ahí nos dimos cuenta que iba a la misma escuela de Luana. Son las únicas 2 chicas trans entre casi 2.000 estudiantes. ¿Dónde va a tener esa identificación? No quiere decir que no haya más. Significa que no se les da lugar, no se alberga, no se trabaja, no se entiende. Entonces, resistir cada espacio, resistir la educación como está hoy en día, y también darnos cuenta que esa niña travita
es responsabilidad de todos. Nosotros tenemos una compañera, Laura Salvatierra, es mamá de una nena trans, que nos dice siempre, ¿no? Mi hija es de mi responsabilidad dentro de mi hogar, pero cuando mi hija sale al mundo, es responsabilidad del mundo. Cuando mi hija va a la escuela, es responsabilidad de la escuela. Cuando mi hija va a hacerse atender con, por ejemplo, con un testículo inflamado, ¿cómo se pueden imaginar ustedes que un pediatra, una pediatra atiende a una niña trans con un testículo inflamado? Porque las violencias son desde que abren los ojos hasta donde dure su vida, ¿no? Y esto que decías, Flor, recién, 18 años, un pibe de 18 años, cuando nosotros decimos 40% de índice de suicidio, sabemos y tomamos conciencia que de cada 10, 4 no van a llegar a nada. No, es la vida de nuestros hijos y de nuestras hijas, que está en manos del Estado, de la sociedad, de los prejuicios, de los miedos, de si pueden, si no pueden, decido, no decido, y es evitable. Eso es lo peor de todo. Es evitable, y si no se cambia la conciencia, si no se empiezan a ver algunos cambios que son urgentes y que dependen del Estado. Yo la otra vez hablaba con el ministro de Educación, Nicolás Trota, y le decía, señor ministro, yo soy solamente una simple mamá y no puedo ir por todo el país, como ustedes me conocen de la militancia que tengo, capacitando a los docentes por todo el país. No me corresponde a mí, no es mi trabajo, es el trabajo del Estado, es el trabajo del Ministerio de Educación, por ejemplo, formar, capacitar, dar cursos, tratar de que toda esta perspectiva, año 2020, tenemos que empezar a enmarcar no solo la ley de educación sexual integral, sino todas nuestras prácticas dentro de la legislación actual. Tenemos, posterior a la ley de educación sexual integral, que es del 2006, tenemos la ley de identidad de género, tenemos la ley de matrimonio igualitario y tenemos la ley Micaela. Bueno, ¿qué está pasando? Que esto no se puede aplicar, porque a veces hablo desde mamá y me pregunto, ¿y quién va a tomar la decisión? ¿Esto a quién le corresponde? ¿Quién va a hacer para decir, bueno, esto no sucede más? O a partir de ahora esto va a empezar a cambiar, porque hay que tomar una decisión. Y acá hay un montón de niñeces que están siendo prostituidas, que están siendo violentadas, y ni siquiera podemos empezar a contar la cantidad de personas o de niñeces travestis trans, porque ni siquiera entran en un censo. No están contempladas desde ningún lugar. Y hay una ausencia que es directamente direccionada, porque hay una mirada que no existe, y eso es voluntario, porque a esta altura ya no se puede decir que no se puede hablar de esto, o que no hay una solución para esto, o que esto no se puede modificar, porque ya tenemos legislación, somos Argentina es pionera a nivel mundial, y un ejemplo con la ley de identidad de género, pero en la cabeza la sociedad todavía no lo puede ver. Gracias, Gaby. Totalmente. Y cómo, esto que decía Flor también, ¿no? Cómo se legitima también un único modo de vincularnos después en un futuro con personas travestis y trans, que también tiene que estar obviamente acompañado porque educación sexual integral es vínculos diversos también, por supuesto, y que no exista ese imaginario dentro de esa agenda emocional para poder vincularse con nosotras, que inclusive dentro del deseo nos tengan que preguntar para acercarse, ¿cuánto cobras? No te invito a tomar un café, ¿cuánto cobras? Porque no hay, no hay otros imaginarios sociales de cómo acercarse a nosotros, y eso tiene a nosotras y a nosotros, y eso tiene, por supuesto, una relación directa con este sistema en el que se nos inserta únicamente, ¿no? Por eso ¿Y qué haces con el DNI, Violet? Ponele, ¿yo qué hago con el DNI de Luana? Luanita tiene DNI, pero cuando Luanita empiece a caminar sola, ahora tiene 13, pero imagínate, no sé, vos conocés mi casa, sabés dónde vivo, calle de tierra, acá en el conurbano, que vaya a 2 cuadras a tomar el colectivo para ir a la escuela, con 14, 15 años, que les chiques ya se manejan solites para ir hasta la escuela, ¿no? Y todo lo que hice, y todo lo que la cuidé, y toda la lucha, y el DNI, el primer DNI en el mundo, ¿dónde lo guardo? Al DNI, al primero en el mundo, cuando le digan cuánto cobras,
y cuando mi nena le diga ¿qué te pasa? Vos te pensás que le van a decir, uy, discúlpame, me equivoqué. Viene la violencia que esta corporalidad genera, esta morbosidad, esto tengo que ver, pero consumir, no amar, violentar, no relacionarme. Y esto es para todas las niñeces, esto es para, o sea, no podemos decir que esto ya está hecho o que ya está logrado, porque no nos damos cuenta que quizás acá en este chat haya mamás o papás de, no sé, de adolescentes, varones cis, que mañana, con toda la buena voluntad y toda esta jornada hermosa que estamos haciendo, sean sus hijos varones quienes les pregunten a mi hija en la calle cuánto cobras, o que entre 4 o 5, como se van de putas y no sé, piensan que porque está caminando en la calle está para eso, terminen matándola o violándola en manada a mi hija por el simple hecho de que es travesti, porque se le nota, sí, se le nota porque se le nota la nuez, se le nota la barba, se le nota la voz, eso es ser travesti. Y no hay respeto para esta identidad. Entonces, cuando vos te pones a pensar en quién la va a amar, cuál va a ser su primer beso, hay algo tan turbio y tan negro y tan oscuro que no te deja vivir, no te deja dormir. Y esto tiene que ver con la conciencia de la sociedad. ¿Y sabes lo que logra a veces? Que se entienda, llegarle al corazón, porque también esto es muy importante, cómo decimos el discurso, cómo se nos exige que digamos el discurso. Yo estoy obligada de alguna u otra manera, tácitamente, ¿a qué? A que el discurso sea conmovedor, a que el discurso llegue, a decirlo de manera que la gente entienda, a no herir tantas susceptibilidades. Trata, Gabriela, de no estar enojada siempre. La vida de mi hija está en peligro minuto a minuto desde que abre los ojos y prende la tele y no se encuentra. Está violentada hasta en un problema de matemática que le dice, el cuerpo de una mujer gesta en cuánto tiempo. Y me dice, ¿y los varones trans, mamá, dónde están? La corporalidad de nuestros hijos, de nuestros, y digo nuestras, ¿saben por qué? Porque desde infancias libres maternamos y paternamos colectivamente también. Porque son, en base a todo lo que le podemos dar, todo este núcleo de contención, ¿no? ¿Y dónde está la menstruación de los varones trans? ¿Dónde está esa corporalidad? ¿Cómo un pibe trans va a poder ir a hacer natación, por ejemplo? ¿Cómo un pibe trans va a poder ir a jugar al fútbol si tiene ganas de jugar al fútbol y terminado el partido ir a la ducha y bañarse con el resto de los varones, ¿no? Que jugaron al fútbol con él? Esa corporalidad, esa vulva en esa identidad masculina, ¿va a ser reconocida como tal en esa identidad masculina? ¿O van a ver esa corporalidad y ese pibe no sale vivo de esa ducha o de ese grupo de jugar? Mientras no se te note, vas a recibir las menos violencias, pero sí, psíquicamente vas a entender que tu cuerpo está equivocado y que no puedes existir. No hay lugar. Y en ese no lugar hay una desesperación, hay una violencia, una perversión que se ha instalado en la sociedad, mucho más con las feminidades travestis y trans. Entonces, ¿cómo van a caminar? Está perfecto, la ley es genial que estemos acá, pero ¿sabes qué pasa? La ley tiene un alcance y es hasta donde la sociedad empieza a ejecutarla, en quienes la ejecutan. Y además tiene unos vacíos enormes la ley de identidad de género. Yo ni siquiera me quejo de que sea binaria, porque la verdad que la realidad es que la agradezco que esté la ley, no me gusta criticarla, a mí me gusta realmente agradecer la ley que militó todo el colectivo travesti trans, porque gracias a esa ley hay un montón de compañeras muertas. Entonces, lo que a mí me gustaría que se piense, por ejemplo, la defensoría del niño, la niña, el adolescente, que se piense en estas instancias, ¿cómo se puede hacer para que el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, que obliga y que establece el trato digno y obliga a respetar la identidad de género de las personas y el nombre elegido por la persona, especialmente en niñas, niños y adolescentes, no solo se aplique o se pueda exigir en instituciones públicas o privadas, sino dentro del hogar? ¿Qué pasa con ese progenitor que no respeta a ese hijo, a esa hija en su identidad? ¿Qué pasa con esa familia que por más que la niñez lo grite constantemente, no se le respeta?
ese trato digno, que encima tiene que existir una ley que diga que tenés que tratar dignamente a una persona y que no se cumple, ¿no? En base a, bueno, desconozco, ignoro. Y también entender cuál es la protección de ese niño, esa niña y ese adolescente, porque siempre están mirando para arriba, porque son chiquititos y chiquititas y tenés que decirle a este mundo adulto, con toda esa valentía que la gente admira y que está muy mal, porque mi hija y todas las niñeces no tienen que ser valientes, tienen que ser felices y tienen que ser niñez más que valientes, porque si esa niñez no puede ser valiente y está obligada a ser valiente, sufriendo todo ese miedo, tiene que enfrentar a un mundo adulto para decirle que, discúlpame, no soy esa nena que vos pensabas, o no estoy conforme con el género asignado al nacer, porque a veces que pareciera que la persona adulta necesita no sé qué oración para respetar. Esos niños, esas niñas, esas niñeces están en peligro en su propio hogar en este momento, están en peligro con documentos en este momento, están en peligro dentro de una escuela. Entonces, esta nueva generación de niñeces, travestis y trans está corriendo el mismo peligro porque están dentro de la misma expectativa de vida que es de 35 años nada más, y pareciera que la sociedad entendió que con la ley de identidad de género ya está. Que con el DNI Luana ya tiene salvada la vida. Entonces voy a hacer una gigantografía del DNI, la voy a envolver y que camine así por la calle, y tampoco le va a salvar la vida, porque va a ser la única chica travesti en su curso cuando volvamos de la pandemia. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Dónde deja su voz? ¿Dónde esconde su nuez y no tiene ganas de esconderla porque está orgullosa de quién es? Por un lado, logramos que sea orgullosa y que las niñeces estén orgullosas de ser trans, de ser travesti. Hemos generado mucho contenido didáctico, canciones, poesías, videos, de todo láminas, de todo hemos hecho. Pero tenemos que también preparar a esa sociedad para que entiendan que nuestras niñas están orgullosos y orgullosas de ser trans y travesti. ¿Qué va a hacer la sociedad con eso? Esa es la pregunta. Bueno, gracias Gaby. Estaríamos horas, a pesar del cansancio de los Zoom, estaríamos horas en estas charlas porque realmente, nada, son muy necesarias y abrís un horizonte muy necesario, realmente muy necesario. Bueno, nosotras ya te escuchamos muchísimas veces, nos hemos escuchado y también seguimos obviamente siempre en contacto y pensando cómo generar esa transformación social, ¿no? Bueno, yo creo que ir generando estos espacios desde lo cultural, lo social, lo artístico, nos vamos a ir redireccionando para seguir promoviendo esto que es tan necesario. Bueno, yo le voy a dar la palabra a Malú para que recoja algunas preguntas del chat. Gracias, Viole. Bueno, primero, muchísimas gracias, Gabriela. Quienes participan del chat, quienes te están escuchando, están muy agradecidas y hay muchas expresiones para agradecerte tus saberes y tus experiencias, la forma en que las compartís con nosotros. Así que bueno, primero eso. Después hay distintos tipos de preguntas. Hay alguien que pide si podés ampliar sobre las causas de que la expectativa de vida de las personas trans sea de 35 años. Respecto de las relaciones familiares y especialmente con las mamás, pregunta a alguien cómo hablar o cómo llegar a las mamás que por la religión no escuchan a sus hijos. También, ¿qué mensajes les podrías dar vos a las mamás que se acercan a las charlas? Esta pregunta la hace Jessica. ¿Cómo podrían desde PACJU ayudar a esas mamás que quieren deconstruir y desobedecer mandatos? Hay otra serie de preguntas que tiene que ver con cuál es el soporte legal para exigir que en las instituciones educativas
se contemplen estas temáticas, se vaya transformando la educación sexual integral desde las prácticas. Si hay un establecimiento educativo que no trabaja temáticas trans o que maltrata a alguna persona por su identidad, ¿qué se puede hacer? Si se puede denunciar. Y también pidieron que menciones las redes sociales y de qué manera se puede contactar a la Asociación Infancias Libres. Y por último, hay personas que piden algún material que vos puedas recomendar para trabajar con adolescentes y jóvenes LGTBQ+. Si querés empezar, yo te voy recordando los... Estaba anotando porque te recuerdo los bloques. En primer, no, ya los tengo, mirá. Bueno, ya los tengo. Dale, más o menos fui anotando, dale. te digo cualquier cosa. Acá Dale, hablaban, la pregunta era ¿por qué 35 años? ¿Cuáles son las causas de los 35 años de expectativa de vida? Yo creo que si estuvieron atentos y atentas a la charla, sale sola la respuesta. De tanta violencia, ¿no? De tanta expulsión, de tanto maltrato, de tanto prejuicio, miedo, y violencias de todo tipo, violencia física, psicológica, toda clase, violencias simbólicas, toda clase de abusos. Una persona que no tiene lugar en ningún lugar, por más que sea redundante, ¿no? Esto lleva a travesticidios y transfemicidios sociales que tiene que ver con el cúmulo de violencias a lo largo de su vida. ¿Cuánto una persona puede soportar? Son arrojadas a todo este maltrato. Y después tenemos los travesticidios y transfemicidios, que son crímenes de odio por la identidad de género. O sea, no es que hay que preguntarnos a nosotros por qué, hay que preguntarle a la sociedad por qué mata, porque si en realidad tendríamos que tener respuesta para esto, tendríamos respuesta para un montón de cosas, ¿no? Una persona que resiste hasta el maltrato desde su propio hogar, la institución que vuelve a maltratar es la escuela, que es una de las peores, el sistema de salud, ni siquiera hoy podés ir a hacer un trámite de DNI bajo la ley de identidad de género sin que te maltraten en el registro civil o que desconozcan en el registro civil cómo se hace el trámite. Entonces, todo esto lleva que en realidad hay que preguntarle a la sociedad cuál es el problema y por qué es una sociedad tan violenta y por qué suceden continuamente estos correctivos, porque en realidad muchas de estas violencias tienen que ver con corregir a la persona y encauzarla para meterla, como dice Susie Shock, de metida de los pelos en algo, porque se está desviando, está desobedeciendo, y acá tiene la consecuencia, ¿no? Estos correctivos y esta represión. No es que porque las niñeces o las personas trans travestis lo son, es que tienen esta expectativa de vida. Lo tremendo de todo esto es la violencia de la sociedad, del sistema y el abandono sistemático, el abandono histórico del Estado. Ahí tenemos la consecuencia de esta expectativa de vida que se sostiene en el tiempo y que no aumenta. No es que yo quiero que llegue a viejita mi hija y quiero que todas las niñeces lleguen a viejitas. El 1%, esto es estadística, solamente el 1% de las personas travestis trans llegan a la vejez. Eso es tremendo y eso es responsabilidad de toda la sociedad. ¿Cómo llegar a las mamás? Lo estoy intentando todos los días, porque llego a infinidad, a centenares de mamás. El tema es que a veces escuchan, a veces no, la resistencia es inmediata, el miedo, necesito tiempo, no puedo, a veces no pueden, y ahí es donde el resto de las instituciones estatales tienen que estar para apoyar. No puedo en este mundo. Pero si yo tuviese una educación o una escuela donde mi hija va, donde está en un libro, donde no recibo tanta violencia, donde no estoy dentro de un sistema patriarcal y machista, donde no estoy oprimida, donde todo esto no tiene que funcionar para que inmediatamente podamos llegar a las mamás y llegar a los papás. Y también esto, ¿por qué llegar solamente a las mamás? Hasta esta pregunta resulta patriarcal, ¿no? ¿Cómo se llega a una mamá? Bueno, la responsabilidad de una niñez es compartida. Acá tenemos que llegar a la mamá y a los papás. Y no solo siendo mamá o papá de una niñez travesti trans. Tenés que llegar a toda la sociedad.
Esto es mucho más profundo. Esto tiene que ver con una deconstrucción mucho más profunda que va a llevar mucho tiempo, un tiempo que no tenemos, un tiempo que no podemos regalar porque es el tiempo de nuestros hijos, ¿no? Si hay soporte legal en las escuelas, era si hay escuelas que maltratan a las niñas, todas las escuelas. Porque vamos primero, vamos a poder detectar la violencia cuando dejemos de ejercerla. ¿Por qué? Porque hemos naturalizado tantas violencias que si vos me preguntás, ¿hay escuelas o qué escuela maltrata o violenta a una niñez travesti trans? Todas, porque su contenido es violento. Entonces, de ahí viene el piso y la escalera del nivel de maltratos y de violencias que llegan hasta abusos sexuales en los baños, hasta palizas correctivas, hasta violaciones. O sea, la violencia es en todas las escuelas porque su contenido binario ideologista es violento, porque no les nombran, porque no existen, porque somos las familias quienes tenemos que ir y golpear la puerta de la escuela con la única herramienta que hoy tenemos, que es la ley de identidad de género, a exigirla. Cuando el 80% de las escuelas no conoce la ley de identidad de género, y eso no es responsabilidad de las familias, esto volvemos a la responsabilidad del Ministerio de Educación de la Nación también. ¿Cómo puede ser que las escuelas no conozcan la ley de identidad de género? Y una vez que se la llevamos, y el 67% lo dice nuestra estadística, no saben qué hacer. No lo pueden pensar. Hay veces que necesitamos esto, que se lo pongan a pensar, porque no hay material creado, lo creamos nosotros desde infancias libres, pero eso no quiere decir que sea un material que se baje, ¿no?, desde Nación para que esté en todas las escuelas. A eso estamos aspirando por el momento, que todo el material que hemos creado desde la experiencia y el conocimiento que tenemos en la asociación sea utilizado para que se distribuya en todas las escuelas de manera urgente e inmediata. Pero bueno, no logramos todavía que se trabaje con la ESI de manera transversal, por más que sea una ley que está hace 14 años, imagínense que no vamos a lograr en poco tiempo que se trabaje de la manera que nosotros necesitamos. ¿Dónde se puede denunciar? Estamos tratando de trabajar eso, porque no tenemos lugar donde denunciar lo que pasa dentro de las escuelas. Ahora desde Infancias Libres tenemos llegada, por ejemplo, y hemos pedido un contacto para que el señor ministro de Educación de la Nación se comprometió a que ninguna niñez trans y travesti sufra discriminación en ninguna escuela, pero tampoco no tenemos dónde denunciar todo esto, porque esto sucede minuto a minuto, sucede en pandemia, sucede a través de un Zoom, sucede por la falta de conocimiento y por la ignorancia que hay, la enorme ignorancia, y la falta de herramientas. Pero yo me pregunto, cuando faltan las herramientas, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos sentados esperando a que vengan o las podemos crear? Nos ponemos a pensar esas posibles herramientas. Esto es también lo que falta, el interés en ponerse a crear lo que se necesita y lo que no está, porque el estudiante trans ya está en el aula. El tema es que ahora está en el aula, antes estaban paradas en una esquina, ahora están adentro del aula. Antes las masculinidades trans estaban invisibilizadas, ahora son visibles dentro del aula. ¿Y qué hacemos? No podemos esperar más. Bueno, hay que crearlas esas herramientas. Las redes sociales que tenemos en Infancias Libres son Asociación Civil Infancias Libres, es nuestro canal de YouTube, donde tenemos todo el contenido audiovisual, conversatorios, videos, PowerPoint de las estadísticas también, tenemos ahí. Asociación Civil Infancias Libres es el Facebook, Libres Infancias en Instagram, y el mail para pedir todo el material y adquirir y comprar los libros y todo el material que tenemos, porque tampoco es gratuito alguno. ¿Por qué? Porque somos autogestivos. No tenemos ayuda de absolutamente nadie, no tenemos financiamiento del Estado, no somos familias que en situación de pandemia ni siquiera tenemos trabajo y seguimos creando lo que el Estado no crea. Entonces tiene un costo mínimo y se pide a infanciaslibres2017@gmail.com, es el mail que tenemos de la asociación, donde también damos talleres, capacitaciones. Estamos dando un taller ahora, hoy es jueves, el sábado tenemos un taller que lo damos vía Zoom durante 3 horas
específicamente del equipo interdisciplinario de la asociación, y las familias, damos esos talleres, les invitamos que pasen por las redes y si quieren se inscriban, y todo este material que tenemos está a disposición. El tema es que tengan la voluntad, la decisión y la necesidad de adquirirlo. No sé si respondí todo, traté de hacer así como un paneo, si me faltó algo me dicen. No, no faltó nada, te agradezco un montón. Queda una sola cuestión que también salió en el chat, que te preguntan si según tu experiencia entre pares hay menos estereotipos en la relación entre pares, si las niñas de hoy tienen una cabeza menos binaria. Y después, por otro lado, sé que Ana Salvatelli tiene una pregunta para hacerte, así que también, Ana, si querés aprovechar. Esto que decís que entre pares, hablamos especialmente de la Asociación Civil Infancias Libres, la experiencia de transitar toda esta etapa entre pares es la más positiva, la más favorable, porque piensen por un instante lo que les decía recién, estas niñeces se encuentran entre sí solamente en la Asociación Civil Infancias Libres. O sea, hay un montón de niñitas y niñitos trans y travestis y adolescentes trans y travestis que se comparten esta vivencia y tienen un espejo. Es imposible vivir sin un espejo, sin un grupo de pertenencia, pero solamente se da en este espacio, porque cada cual, cuando está en su familia, regresan a sus actividades, o están en la escuela, o donde sea, lo hacen en soledad, frente a un mundo que si hay un adolescente trans, hay 20, 30 que son cis, y una escuela se va a 200, 300, 600, miles de personas que no lo son. Con esta cabeza violenta no se puede sobrevivir en un ambiente tan hostil. El ambiente es hostil hasta dentro de su familia. En esta casa, en esta familia, la única persona trans es Luana. ¿Se entiende la dimensión del por qué la expulsión y en no lugar constante? Bueno, porque no tienen otro lugar donde relacionarse. Es sumamente positivo. Por eso digo, cuando se abre esta posibilidad, hasta abrir la puerta y quizás haya otras niñeces trans y travestis que empiecen a decir, bueno, toda esta extrañeza que yo tenía y que tenía que obedecer y cumplir por mi mamá, por mi papá, por el mundo, porque no entendía, o sea que yo puedo ser libre también. Y es ahí donde al sistema se le va a venir todo abajo, porque esta estructura que se sostiene va a ser cuestionada por esta nueva generación, no solo de personas trans y travestis, de personas no binarias, de personas cis no binarias también, de personas que no respondan a la norma obligatoria, porque ¿quién lo hizo obligatorio? Entre todos lo hicimos obligatorio. Entonces pensarnos, interpelarnos, hacernos un montón de preguntas, que de este espacio salgan un montón de preguntas. Pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí, pregúntate, ¿qué pasa? ¿Qué te pasa a vos con todo este tema? Y pregúntate, ¿qué harías vos si Luana no fuese mi hija, fuese tuya? El tema es este, el poder lograr esa crisis contra el sistema, contra lo impuesto, los mandatos. La familia está muy presionada muchas veces, y mucho más las mamás. Las mamás ya estamos violentadas por el simple hecho de ser mamá, porque también hay un por qué y cómo ser una mamá, ¿no? O sea, en esto de, si estás enojada, sos una loca. Si defendés a tus hijas, sos una loca. Si no tenés voz, banda el papá en la casa, todo eso está instalado todavía. No crean que realmente todo esto ya se destapó y que logramos un montón de libertades. Nos siguen matando. Hay un femicidio cada 30 horas. O sea, en ese núcleo familiar también crece una niñez travesti trans, constantemente. Un círculo que alguien tiene que cortarlo. Y yo creo que desde el Estado es la obligación. Hoy hay una realidad que tiene que ver con niños, niñas, niñes y adolescentes que el Estado debe de mirar, pero de manera urgente, porque ni siquiera tienen voz. Si no hay una escucha del otro lado, o sea, no hay una persona que está escuchando, ni siquiera tienen voz para agruparse y reclamar.
No existe esa posibilidad para una niñez y un adulto, una adulta no les está escuchando. Gracias. Ana, ¿querías hacer una pregunta? Gracias, Alumine. Bueno, no, primero agradecerle a Gabriela, la verdad que es un recorrido increíble en esta conversación, en esta charla, en lo que nos viene exponiendo. Agradecerle a Jessy haber generado este espacio. Creo que ella deslizó una pregunta que Alumine también decía, que es desde dónde en el programa de acceso a la justicia que tiene Jessy abordar este tema, y pensando que estamos en el Poder Judicial de la ciudad, por lo menos es el anclaje de esta capacitación. Gabriela, ¿cómo ves el Poder Judicial en función de niñeces trans? ¿Cuál es la intervención esperada? ¿Qué está pasando en la relación con el Poder Judicial? No mencionaste Ministerio de Salud, Ministerio de Educación. Bueno, ¿en qué lugar está el Poder Judicial respecto a esta temática? En el mismo lugar que el resto. Lamentablemente, que existan grupos de personas que tienen ganas no significa que nuestra justicia no sea patriarcal y machista. No significa que ante una situación de mamá y papá separados, esa niñez corra peligro con su progenitor, por ejemplo. No obliga, como les decía antes, a que el artículo 12 de la ley se pueda aplicar dentro del núcleo familiar para salvaguardar la vida y la integridad de esa niñez. Esto no existe todavía, y hemos tenido y tenemos niñeces con una situación judicial por tenencia o por lo que sea, o por visitas, o por régimen de visitas, donde si la niña está, por ejemplo, doy un ejemplo que me acuerdo ahora, ¿no? Entre tantas experiencias, si la niña está con la madre, está cuidada, está resguardada, pero si le toca el fin de semana con el padre le rapa la cabeza y la obliga a usar ropa y la obliga a ser un varón a la fuerza, porque que todo eso la justicia no lo ve. Y ahí hay asesores, y ahí hay asistentes sociales, y ahí hay un montón de personas que están diciendo que el progenitor necesita tiempo para procesarlo, porque es difícil, pobrecito. No velan por la niñez. Realmente no velan por la niñez. Yo estoy en una situación de esas también, con un progenitor totalmente ausente que hay que buscarlo por todo el país. ¿Para qué? Para notificarlo, porque ni siquiera existe, el abandono, la cuota alimentaria, es todo un contexto que además se suma, o sea, el contexto de violencia que ustedes conocen se triplica si la niñez es trans o travesti, porque queda subordinada a la voluntad generalmente del progenitor. ¿Y dónde vamos a denunciar? Si vas a denunciar y no entienden ni siquiera, saben de la ley, quizás la mitad sabrá de la ley, pero no la saben aplicar. Porque ese artículo 12, o el artículo 5, o el artículo 2, que habla de la identidad, del derecho, y no hablemos de la ley de identidad de género, hablemos de la Convención de los Derechos del Niño, de la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la 26061, hablemos que tenemos hace tantos años los principios y tratados internacionales como son los principios de Yakarta, donde nada se cumple. ¿Por qué no se cumple? Y porque falta todas estas preguntas y toda esta deconstrucción social, porque falta estar en la agenda emotiva y en la agenda emocional de la sociedad, y porque lo que le pasó a Luana hace 7 años atrás, cuando fuimos a pedir el DNI, 8 años atrás, cuando fuimos a pedir el DNI, y no, es chiquito, ni siquiera chiquito, no. Siempre hay una persona adulta que no habla ni representa al Poder Judicial de manera objetiva. No es verdad, no sucede. Por más que tengamos ganas de que esto así suceda, la realidad nos muestra otra cosa totalmente diferente. Entonces están haciendo agua. Acá hay algo que tiene que transformarse de manera urgente. Si no existe la ley Micaela, y ni existiendo la ley Micaela dentro del Poder Judicial, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los fallos que tenemos todavía? Bueno, imagínate esto con una identidad travesti o trans. Bueno, es el triple de riesgo. Y es el triple de responsabilidad y de urgencia también. Hoy, con las niñeces travestis y trans, vos imaginate lo que pasa con una persona adulta, ¿qué puede pasar con un niño o una niña? Con un niño que tiene vulva, con una niña que tiene pene. Porque es lo primero que te dicen. Lo que importa acá y lo que genera toda esta incomodidad son sus genitales. ¿Y qué hacen con sus genitales? Porque
no solamente es lo que hace la nena con el pene, qué hace la nena que tiene pene, qué hace con ese pene, cómo hace pis con ese pene. Y pero ¿cómo, vos te pensás que a nuestras niñas trans las invitan a una pijamada con otras niñas? Y no, porque ¿sabes lo que piensa la sociedad o esa familia de esa nena? Y tiene pene, andá a saber lo que le hace a la noche a todas las otras nenas. Está todo el tiempo lo genital rondando en la perversión y en la morbosidad, y se lo trasladan inmediatamente a una niña de 4 o 5 añitos, un niño de 6, 7 años. O sea, que más allá de las personas que representan o que están dentro del poder judicial, el sistema educativo, de salud, hay personas que se tienen que deconstruir. Por eso empecé esta charla diciendo que tiene que ver no solo para el trabajo, para la vida de cada una de las personas que están acá. Porque antes de ser abogadas, abogados, psicólogos, psicólogas, docentes, son personas. Y desde esa persona que se forma para tener una profesión, es desde donde sale el prejuicio y el odio y la violencia constante. Acá no hay violencia porque sos docente, no, acá hay una violencia porque sos una persona violenta que ha naturalizado la violencia y la ejerces constantemente. Y quizás seas vos, digo, no vos, Ana, vos en general, quien aporte la última gotita para que esa persona deje de vivir, o para que la asesinen, o para que ni siquiera... No quiero hablar, mira, porque me enfurezco de esta cuestión de no reconocer el travesticidio de Diana Zacayán dentro de la justicia. Entonces, si ya teniendo un fallo de travesticidio, histórico fallo, ejemplar, porque servía obviamente para las futuras generaciones, para realmente condenar bajo ese crimen de odio a la identidad travesti de Diana, hoy se está revocando y se está diciendo que no fue travesticidio. Entonces, lleva eso a una niñez. Y ahí te vas a dar cuenta, dentro de esta justicia machista y patriarcal, cuáles son los riesgos y peligros que sufren nuestras niñeces, inclusive con la legislación que tenemos a su favor. Es tremendo. Bueno, Gabriela, la verdad es que, bueno, agradecerte eternamente este encuentro que fue precioso, triste, doloroso, por momentos con mucha bronca, con esperanza, con dolor, con angustia, no sé, al menos yo fui atravesando todas las emociones y me quedo con este mensaje claro de que tenemos mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo personal, mucho trabajo familiar. En el chat se leía, ¿no? Había personas que decían, estamos acá con los adolescentes en la charla, todos en familia. Mucho trabajo comunitario, ¿no? Porque esto tiene que transformarse, como decías, bueno, ahí, en tu casa, en tu barrio, en tu cuadra. Además de todo este trabajo institucional que particularmente nosotras como funcionarias públicas tenemos que asumir una responsabilidad particular. Y me quedo con esta alarma, ¿no? Como estamos tarde. Esto no alcanza con hablarlo, no alcanza con ocuparnos, porque el riesgo es muy grande y está ahí, ¿no? En nuestras infancias. Entonces me quedo con alta preocupación. Bueno, para cerrar y ser respetuosas del tiempo de la audiencia que nos acompaña y que les agradecemos a todos que están del otro lado. De nuevo, agradecerte a vos por el tiempo, por la dedicación, por abrir tu historia, por abrir la institución, ¿no? Por ponerla a disposición. Seguramente desde el programa de Acceso Comunitario a la Justicia nos vamos a contactar para pedirte ayuda. Me gustaría que quizás el cierre lo haga Ana, como de alguna manera en este doble juego, ¿no? Como autoridad máxima, pero también como una mujer comprometida en que estos cambios sean reales, sean posibles y sean pronto. Y de esta manera damos cierre con las palabras de Ana a todo este encuentro en particular con vos, Gabriela, y en este ciclo entero que Violeta nos fue acompañando desde el Observatorio de Género.
Ay, gracias. Bueno, un minuto, gracias. les quiero agradecer. Realmente el espacio, les quiero agradecer y haber compartido este espacio con Violeta Alegre y con Florencia Guimaraes, para mí fue realmente un honor. Gracias a todos, y además sepan que lo estamos haciendo. Para todas aquellas personas que nos están escuchando y que están ahí con adolescentes escuchando, lo estamos haciendo. No pueden contra nosotros porque somos sus mamás, somos sus papás, y no vamos a negociar, a diferencia de otras instituciones o de otras personas o del resto de la sociedad. No vamos, y estamos totalmente dispuestas a seguir trabajando, a seguir lográndolo. De alguna manera nuestros hijos van a llegar a viejos y a viejas, porque no vamos a negociar la vida de nuestros hijos. Tocarle un hijo, una hija, una mamá, hay que atreverse. Y nosotras estamos acá de pie y no lo vamos a permitir. O sea que de una u otra manera estamos planificándoles la esperanza, como decimos desde Infancias Libres, y planificándoles el futuro. Y no vamos a parar hasta que esto lo podamos lograr y lo podamos celebrar entre todos. Les agradezco con todo mi corazón. Muchísimas gracias. Bueno, entonces es para hacer institucionalmente un cierre, agradecerte, Gabriela, la sensibilidad, quedarnos interpelados desde este compromiso emocional que nos tiene que atravesar la vida, lo amoroso, como decía Diana al inicio, como vos empezaste por señalar, no pensar desde un lugar de objeto a resolver, estudio, caso, sino con el compromiso emocional que como parte de la sociedad nos toca. Así que agradecer a todos los que participaron de la actividad, a todos y todes los que nos acompañaron a lo largo de estos 3 encuentros tan valiosos. Impecable la participación de Violeta, de Florencia en este último encuentro, aportando también conocimiento para todos. Así que gracias, Malú, como parte del observatorio, y nos estaremos encontrando seguramente pronto para continuar profundizando en este tema que tan sensible, por cierto. Qué bueno ir elevarnos, ¿no? Volver a reflexionar sobre todo para poder avanzar activamente sobre temas en concreto. Así que de vuelta, por todo tu aporte, Gabriela, tan enorme a esto, gracias. Muchas gracias, Jessy, un placer.